Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este evento de Ecuador en el mundo, perspectivas de la apertura comercial. Centraremos esta conferencia en presentar y en debatir visiones respecto a la postura de integración y apertura comercial impulsada por el nuevo gobierno. ¿Cuán conveniente es para el Ecuador? Así como los posibles beneficios serán puestos en perspectiva. También presentaremos la propuesta que en materia comercial impulsa el Foro Libertad y Prosperidad, foro que reúne a diferentes académicos, profesores universitarios, diferentes miembros de asociaciones y de cámaras de industria y cámaras de comercio del Ecuador, así como empresarios y miembros de la sociedad civil. Para iniciar, quiero primero agradecer a los diferentes aliados estratégicos que han permitido llevar este evento a cabo. Al Instituto Ecuatoriano de Economía Política, institución que este año 2021 está cumpliendo ya 30 años de vida institucional, promoviendo políticas públicas para un Ecuador de personas libres y responsables. Institución que, por cierto, también se encuentra abanderando al Foro Libertad y Prosperidad. Agradecerle a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, SPOCH, a la Administración de Empresas de la SPOCH, a la Federación de Estudiantes Politécnicos de Chimborazo, a la Federación de Estudiantes Politécnicos del Ecuador. Quiero agradecerle también al Cogobierno Estudiantil de la SPOCH, a la Fundación Naumann Países Andinos y a la Fundación Atlas Network. Quiero empezar este evento con unas breves palabras de Sara Nieto. Ella es directora de proyectos en Fundación Naumann Países Andinos. Sara, muy buenas tardes. Gracias, Carlos. Buenas tardes con todos. Caterina, Carlos Julio, todas las autoridades que están por aquí. Lorita de Afuero, un abrazo siempre grande desde acá, desde Perú. Bueno, la Fundación Naumann para la Libertad es una fundación política alemana con presencia en 60 oficinas a nivel mundial. Nos dedicamos a la promoción de valores liberales y formación política. Entre ellos tenemos una academia en Gummersbach, en Alemania, y con nuestro director buscamos desarrollar sociedades democráticas, libres y emprendedoras. Les voy a compartir un video súper cortito de la fundación para que sea más dinámico. ¿Qué es la Fundación Naumann? Es un organismo afiliado al Partido Liberal de Alemania. FNF Países Andinos trabaja en 6 países. Trabajamos en distintas áreas. Y tenemos un mismo fin. Bueno, una vez más, muchas gracias a todos los que están aquí y por supuesto a los alumnos que siempre se interesan en estos eventos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Sara. Iniciaremos este ciclo de conferencias con los voceros del día de hoy. Nada más recordarles que una vez terminadas las ponencias que vamos a ver en este momento, pueden ir dejando sus preguntas y al final de ambas ponencias, pues abriremos ese espacio de preguntas y de foro para que todos ustedes quienes nos están viendo también puedan opinar, poner sus preguntas y comentarios. Con todo, vamos a iniciar este ciclo de conferencias hablando acerca de las oportunidades y desafíos de la apertura comercial. Para esto nos va a acompañar la abogada Caterina Costa. Ella es abogada con un máster en Derecho comparado en New York University y en Administración de Negocios en la Universidad Federico Santa María, Campus Guayaquil. Es expresidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y del Comité Empresarial Ecuatoriano. Actualmente es presidente del Grupo Industrial Poligroup y es miembro del Foro Libertad y Prosperidad. Abogada Caterina Costa, muy buenas tardes. Bienvenida. Muy buenas tardes. Gracias, Carlos. Gracias a quienes me dan el honor de poder compartir con ustedes algunas de las ideas que defendemos en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política y en el Foro de Libertad y Prosperidad. Agradecer al IEP, al SPOCH, a la Federación de Estudiantes
y saludar a mis queridos amigos, el doctor Carlos Julio Manuel, con quien tengo el gusto de compartir hoy. Para mí es un honor escucharlo a él también, es todo una cátedra. Y a la querida Dorita Ampuero, que creo que ha sido el modelo de muchos de nosotros que hemos creído en las ideas que ella nos ha traído a través del tiempo. Tengo una presentación que voy a compartir con ustedes. Si por favor me indican si se ve. Un momentito. Listo, si me confirman si está, se puede ver la presentación. Sí se ve claramente. Ya. Un poco comentarles lo que yo he aprendido a través de estos años. Cuando yo entré a la presidencia de la Cámara de Industria de Guayaquil, habían dos cosas que preocupaban mucho a los empresarios. La una era la cuarta revolución industrial con la automatización de los procesos, las nuevas formas de hacer negocios y la digitalización. Y por otro lado, lo que preocupaba era la aceleración de la globalización, ¿no? Esta forma de llevar el sistema de mercado a nivel global. Eso era lo que el día a día, cuando un empresario de cualquier tamaño se despertaba, pues le preocupaba. Sin embargo, pues en estos años, el primer golpe, el primer gran cambio lo tuvimos en octubre del 2019, con ese paro nacional que nos movió el piso y nos hizo pensar cuán importantes son los encadenamientos. A nivel nacional somos un país pequeño en donde ninguna provincia se parece a la otra. Sin embargo, dependemos mucho de nosotros mismos y eso nos obligaba a la necesidad de ver también hacia afuera. Y no se diga la pandemia, que nos ha traído una serie de situaciones muy tristes, en donde lo que era vital para la salud era mortal para la economía, y tuvimos que buscar todas las formas posibles para poder continuar con la operación empresarial del país, ¿no? Esta situación pues nos ha llevado a muchos a reflexionar palabras que se dijeron hace 200 años y pensando cuán importante es la flexibilidad y la adaptación a los nuevos esquemas, y en eso vamos de la mano con la necesidad de mejorar nuestra competitividad, pero también de darle las herramientas. Por eso es importante cuando nos juntamos la academia con el sector privado, poder saber exactamente cuáles son los perfiles y las competencias que requieren nuestros alumnos para poder llevar adelante nuestros negocios. Un poquito de estadísticas que siempre me proporciona la Cámara de Industria de Guayaquil, a pesar de que ya no tengo ese sombrero, pues mantenemos una excelente relación. Siempre se habla de la balanza comercial. Aquí yo les traigo año 2019, año 2020 y un comparativo enero-abril 2020 con el 2021. Algo importante del 2019, como ustedes ven, la columna azul es la balanza comercial total positiva. Igual en el 2020, en positivo. Interesante del 2020 es que tanto la balanza comercial petrolera y la no petrolera, que es la que realmente nos interesa a nosotros, al sector productivo, estaban positivas, y este año la balanza total está positiva también. Sin embargo, esto no es algo que a nosotros necesariamente nos quita el sueño. Cualquier negocio siempre está pensando en vender más, lo que para un país probablemente significa exportar más, independientemente de si le toca comprar más, ¿no? Y por eso yo quería también traerles este cuadro que para nosotros era muy importante desde el año 2007, desde que empezó la presidencia de Rafael Correa, cómo los precios del petróleo, y esto casi que parece un espejo, cuando los precios del petróleo estaban altos, la balanza no petrolera se complicaba más. Y esto ha sido así a través de los años porque lamentablemente no se promovió
la producción del país, que es y que puede ser mucho más importante de lo que es actualmente, y que siempre se dio prioridad a otras formas de crecer económicamente, al gasto público, y eso pues nos llevó a los problemas que tenemos de alto endeudamiento, etcétera, ¿no? Por el lado de las exportaciones, aquí tengo un cuadro con las exportaciones totales, enero a diciembre de 2019, enero a abril 2020-2021, y ustedes podrán ver cómo hubo una caída, pero básicamente alada por el tema petrolero, la caída en precios. Siempre aquí se compara dólares y peso en toneladas, pero en todo caso el precio aló mucho. Sin embargo, vemos que lo que era el no petrolero estaba siempre dando la cara, y tenemos un crecimiento entre el 2019 y el 2020 del 10%, y asimismo un crecimiento en lo que va del año a la fecha, ¿no? Del 8%. Las importaciones, esta columna de aquí, totalmente caídas entre el 2019 y el 2020, y eso no es bueno, porque, por ejemplo, ustedes ven materias primas caídas en un 14%, importaciones de bienes de capital caídas en un 23%. O sea, no se trajo nueva maquinaria, no trajimos los volúmenes que habíamos traído otros años de materias primas. Sin embargo, ya este año, 2021, vemos una recuperación, y eso son signos importantes, porque todo esto va de la mano de algo que nos preocupa mucho, que es la generación de plazas de trabajo, ¿no? Este es un cuadro que lamentablemente no lo conseguí más actualizado, pero quiero que ustedes lo vean. Me lo van a hacer para la cámara, se los ofrezco enviar. Cómo lamentablemente en los costos de los sectores productivos tenemos aranceles en rubros que no deberían existir. Entonces, ustedes ven bienes de capital, y aquí tenemos el valor en pagado, los aranceles pagados respecto del valor FOB, y un promedio del 8.2%. O sea, no tiene sentido que para bienes de capital exista ese recargo, e igualmente sucede con el caso de las materias primas, cuando en otros países eso pues definitivamente ni siquiera existe. Tengo entendido que el gobierno actual nos va a dar una buena noticia la próxima semana de un levantamiento en estos rubros. Nosotros como Cámara habíamos hecho un listado de todas las partidas que debería habérseles eliminado estos aranceles. Si vamos a hablar un poquito de la apertura comercial, hablamos obviamente de la globalización, y no tiene sentido cuando uno escucha, no, la globalización, estoy en contra de la globalización, cuando la globalización la tenemos en el teléfono. Ya todos estamos conectados al mundo con algo que llevamos pegado a nosotros todos los días. Eso es una realidad, no hay marcha atrás, y más bien nosotros vemos que esto nos da posibilidades. Yo decía antes, los negocios de cualquier tamaño siempre quieren vender más, y es importante nosotros poder tener esa oportunidad, cuando ahora es mucho más fácil que antes, porque tenemos la tecnología que nos permite llegar hasta los lugares más distantes sin necesidad de hacer los viajes y hacer los gastos que se daban antes, ¿no? Entonces, la globalización es una gran fuente de oportunidad, y muchos países que han estado en desarrollo, pues si vemos países en el Asia, lo lograron integrándose a estas cadenas de valor globales. Cuando hay apertura de mercados, lo sabemos por países de la región, las economías tienden a crecer más rápido, y esto los forza a ser más eficientes y más productivos. Eso no solo beneficia a quienes exportan en el marco de esa apertura comercial, sino a todos los ciudadanos, porque al final del día somos nosotros los que cargamos con esas ineficiencias del Estado y con esa carga de costos que el Estado nos transmite a los particulares. Ecuador tiene suscritos acuerdos comerciales, estos que están en amarillo. Tenemos pues regionales, Mercosur, Comunidad Andina, algunos en Centroamérica. En Europa tenemos pues con la Unión Europea, el EFTA,
y están en negociación algunos, Estados Unidos, México, este está un poco desactualizado, Canadá está ya casi listo, digamos, está en proceso de aprobación interna. Y hay una gran fuente de oportunidad en los países euroasiáticos, ¿no? A mí me encanta cuando vemos productos ecuatorianos y que sabemos que somos líderes, pues somos líderes en algunos países con el banano, con el camarón, con el cacao, con las flores además nuestras de una calidad extraordinaria, algunos vegetales, frutas, el cacao. Y el exportador se va moviendo, ¿no? Cuando ya viene el exportador ecuatoriano es muy creativo, y cuando ya llena un mercado va buscando otros. Entonces hemos tenido una interacción muy fuerte con Estados Unidos, a pesar de que no tenemos un acuerdo comercial como sí lo tienen nuestra competencia, nuestros países vecinos. Hemos ido a Europa, pues, y ahora hay productos ecuatorianos como el camarón que están desarrollándose muchísimo en el Asia y en China particularmente. ¿Qué debemos hacer para aprovechar esta apertura comercial? Tener un plan nacional de exportaciones. Hay países que tienen su norte claro, tienen un norte productivo claro y la política incide en su camino de la producción, le da sus tonos, pero no desvía lo que el sector productivo está haciendo, y eso es lo que tanto daño le ha hecho al Ecuador. La política incide demasiado en la economía. Si nosotros tuviéramos metas claras, yo escuchaba alguna vez las metas de exportación de un país vecino, de Perú, y Perú decía: yo quiero en tal año ser el primer exportador de espárragos, quiero llegar a exportar tanto de café, y yo decía, pero si Ecuador es el país exportador cafetalero, ¿por qué Perú nos está ganando a nosotros en esto, no? Entonces, tener ese norte claro es importante. Obviamente hay sectores que tienen muchas dificultades para competir. Esos, pues algunos, en el caso de la industria, que conozco mucho, hay algunos sectores que por diversas razones no tienen la competitividad dividida, y hay que ayudarlos, ¿no? Hay que hacer un desglose de sus costos y ver qué costos, como los aranceles que les mencionaba antes, se pueden desmontar para ayudarlos a competir. Nosotros no vamos a exportar impuestos, eso es una locura. Un ejemplo era ese que les puse. Entonces, ayudarnos a ser más competitivos, que no carguemos con las ineficiencias del Estado, el tema de los costos de la electricidad y costos a veces del agua, impuestos excesivos, etcétera, ¿no? Y por último, concretar la agenda comercial del país. Estamos en algunas negociaciones, pero tenemos que tener un abanico grande que contemple todas las oportunidades que nosotros podemos tener. Alianza del Pacífico es una de ellas. Escuché esta mañana que estaríamos cerca de firmar con México, que era un requisito para entrar a la Alianza del Pacífico, donde Ecuador siempre estuvo invitado. Lamentablemente, las autoridades en el momento no tenían la claridad de cuán importante es para Ecuador por poder llevar sus maravillosos productos a otros destinos, pues somos un mercado pequeño, y en cambio la Alianza del Pacífico representa la 8ª economía mundial, ¿no? Hay 61 países observadores, los países que la integran: Chile, Perú, Colombia y México. Ojalá que cerrando este acuerdo nosotros con México también entremos. Hay una apertura total. Lo maravilloso es que el mundo quiere Ecuador, el mundo quiere nuestros productos, entonces siempre hay esta disposición de incorporarnos a estas cadenas regionales. Y también pues hay estados asociados, pues todos que son países donde Ecuador tiene grandes oportunidades, y no solo mirando hacia la propia Alianza del Pacífico, sino también viendo hacia el Asia. Y la Alianza del Pacífico no es solo un tema comercial, y eso sí es importante, es tan amplio porque tiene mesas de trabajo que van en relación a conectividad, en relación a migración, a movilidad humana, ambiente, el tema de la mujer, contrabando. Entonces, poder nosotros embarcarnos en este grupo con esta agenda también nos significa mejoras y trabajo al interno. Estados Unidos es otro acuerdo también que se está trabajando. Existe una muy buena disposición.
es la economía más grande del mundo, $54,000 es el ingreso per cápita de las personas, son alrededor de 300 millones de personas. Y ya es nuestro principal socio comercial. Digamos, si vemos a la Unión Europea, pues ahí hay un grupo de países, si lo vemos de forma individual, de Estados Unidos, representa el 36% de nuestras exportaciones totales y el 20% de las no petroleras y el 26% de las importaciones totales. Somos economías totalmente complementarias. Ustedes ven ahí, lo que exportamos no se parece a lo que importamos. Obviamente hay sensibilidades en algunos sectores agrícolas, pero en general las oportunidades son inmensas, inmensas. Hay compañías que están exportando textiles, por ejemplo, medias nylon se están exportando a Estados Unidos y muchos otros productos que son parte de la creatividad del empresario, ¿no? Pero generalmente complementarias. Y como les decía, sí hay ciertas sensibilidades, pero eso es algo que siempre hay que trabajar. Ya estamos por terminar, hay cosas que Ecuador ha hecho, por ejemplo, este artículo que se relaciona a emprendimientos, es súper interesante, cuando pueden búsquenlo en internet. Hay empresas como esta empresa que hace estos chips electrónicos, U-Box, es de un grupo de politécnicos acá, escuché, pues hay estudiantes de un grupo de politécnicos de la Politécnica del Litoral. El mundo demanda nuestros superalimentos, hay montones de cosas que podemos exportar, muchas de ellas justamente de la sierra y que definitivamente pues son parte de esas nuevas prioridades y esas nuevas realidades del consumidor global. No podía dejar de mencionar lo que representa para la mujer la oportunidad de exportar. Definitivamente las exportadoras emplean más mujeres, y si solo vemos ya las que estamos exportando, las camaroneras, las compañías, las atuneras, tienen mucha mano de obra mujer, y obviamente cuando hay competencia pues se requiere siempre de personas muy calificadas. Las mujeres ahora pues tienen un alto nivel profesional y por eso pues de alguna manera se promueve su inserción. Hay muchas MIPYMES y pymes que están lideradas por mujeres, posibilidades de insertarlas a las cadenas globales. Y por último, los acuerdos modernos de última generación ya tienen una cláusula específica que se relaciona a la incorporación de la mujer. Quería mencionarles un caso de éxito que me encanta, justamente de la provincia de Chimborazo. Esta organización Yambiquiwa, que está exportando especies a todas partes del mundo, 80% mujeres. Yo creo que es un ejemplo que ustedes lo tienen muy cercano de oportunidades para esta apertura comercial. Y por último, estamos en crisis, sí, la pandemia nos ha movido tremendamente el piso, pero en crisis es cuando nosotros debemos potenciar la creatividad, la innovación, y es lo que a la final es cuando nosotros logramos esas metas difíciles, son las que nos dejan satisfacción. Yo estoy segura que Ecuador, este país maravilloso, tiene una oportunidad gigante en los espacios de apertura. Tenemos que trabajarlo, pero todas las provincias de nuestro país, en cualquier ámbito que se desarrolle, tiene un espacio de crecimiento importante a través de esa apertura comercial. Les agradezco muchísimo por este espacio y por haberme escuchado estos minutos. Quedo atenta a cualquier inquietud que pudieran tener. Muchísimas gracias a la abogada Caterina Costa. Ahora hablaremos un poco sobre cuáles son esas propuestas de apertura que está llevando a cabo el Foro Libertad y Prosperidad. Para esto contaremos con el economista Carlos Julio Emanuel. Él es doctor en Economía por la Universidad de Carolina del Sur y economista con distinción magna cum laude en Presbyterian College. Es ex ministro de Economía y Finanzas, ex candidato a la presidencia de la República del Ecuador y ha ocupado cargos en el Fondo Monetario Internacional, en Washington, D.C., y la Gerencia General del Banco Central del Ecuador.
fue promotor de la dolarización y actualmente forma parte del Foro Libertad y Prosperidad. Economista, muy buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. A todos quienes han hecho posible este evento. Muy interesante escuchar a Caterina. Yo creo que ella ha tocado los puntos fundamentales de lo que tiene que ver con la apertura comercial, de manera que trataré de tocar algunos temas para complementar en alguna forma la presentación que hasta el momento se ha hecho en un contexto tal vez un poco más amplio. Comencemos por el hecho de que la situación económica del Ecuador, que es la que debe preocuparnos, es en extremo complicada, sumamente complicada, desde antes de la pandemia y ciertamente complicada por la pandemia. Problemas de desempleo, subempleo, prácticamente ningún crecimiento económico. Lo que logremos este año será hasta cierto punto un rebote de lo que ocurrió el año anterior, no un crecimiento propiamente dicho, porque no llegaremos a los niveles de antes de la pandemia en materia de lo que significa la producción de bienes y servicios en el país, problemas de déficit, problemas de financiamiento de la economía. El déficit fiscal es una noticia que a cada rato lo escuchamos, y las necesidades que se requieren por parte del gobierno, por parte de la economía, para poder de alguna manera cerrar las cuentas. Son datos que los vemos prácticamente semana a semana. A mí me gusta mucho ver en contexto la economía ecuatoriana, no tanto cómo la vemos nosotros, sino cómo nos ven desde afuera. Y para eso nada mejor que utilizar algunos de los estudios, de los índices que se hacen a nivel internacional, por ejemplo, índices relacionados con la competitividad, con la facilidad para hacer negocios, con temas relacionados con la libertad económica. Y voy a concentrarme en uno de ellos, que es el índice de libertad económica que prepara la Fundación Heritage todos los años. Este año que pasó, el año 2020, tenemos el último índice, y ahí Ecuador aparece ubicado en el puesto 158 entre 180 países, realmente a la cola del mundo, a la cola de América Latina. Le ganamos a algunas economías como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Eso no debe darnos mucha alegría. Estamos realmente en una posición de economía reprimida. Y lo que es sorprendente constatar es que esta ha sido la tendencia del Ecuador en los últimos 10, 12, 14 años. No hemos mejorado, hemos estado en una situación de deterioro en cuanto a libertad económica. ¿Y por qué menciono libertad económica? Porque está comprobado que si un país no tiene libertad económica, es muy difícil que logre resolver los problemas de su economía y dar progreso y bienestar para sus ciudadanos. Y visto de otra manera, los países que están en las primeras filas de libertad económica en el mundo son aquellos países que definitivamente pues han resuelto prácticamente todos los problemas de sus ciudadanos. En los primeros lugares en este índice aparecen economías casi siempre: Singapur, Hong Kong, Australia, Nueva Zelanda. Los que están a la cola, al otro lado del espectro, el último país es Corea del Norte, y el vicecampeón, por así decirlo, ahora que estamos en este modo de fútbol internacional, el vicecampeón sería Venezuela. Ecuador no está tan distante, y la idea sería cómo podemos hacer para revertir esa tendencia. Hay varios aspectos que tienen que ver con este índice de libertad económica que nos indican cuál podría ser la salida, cómo podríamos nosotros, aportando o logrando más libertad económica, resolver los problemas graves que enfrentamos. Que hay soluciones, hay soluciones. Brevemente, este índice
tiene 4 grandes categorías de libertades. En realidad son 12 que las agrupan en 4. Uno de ellos es el imperio de la ley, que significa el respeto al Estado de Derecho, la independencia del Poder Judicial, la integridad del gobierno, que tiene que ver definitivamente con la lucha contra la corrupción, que es fundamental. Sin lucha contra la corrupción, por más que tengamos y pongamos en vigencia un gran plan económico, será muy difícil resolver los problemas. El tema de la corrupción es grave. El tamaño del Estado es una frase que la usa prácticamente todo el mundo cuando se refiere a la crisis que enfrenta el pueblo. Tenemos una sobrecarga tributaria, demasiados impuestos, y tenemos también como resultado de los déficits acumulados el problema de la deuda externa. La eficiencia reguladora, que tiene que ver con, por ejemplo, la facilidad para hacer negocios, la libertad laboral, problemas con el Código de Trabajo. Y también en esta categoría está la libertad monetaria, donde felizmente nosotros ahí sí estamos en los primeros lugares gracias a la dolarización. Estamos protegidos por la dolarización en lo que tiene que ver con libertad monetaria. Y esto nos lleva a la última categoría, que es la que estamos tratando el día de hoy aquí en este evento, que es la apertura del mercado. La apertura del mercado, que está vinculada a la ausencia de obstáculos de trabas al comercio mediante todo tipo de medidas arancelarias, salvaguardas, barreras no arancelarias, dificultades de todo tipo que se ponen en el libre flujo de los bienes y servicios de libre comercio en un país como el nuestro. ¿A qué hemos estado acostumbrados en el Ecuador en los últimos años? Me refiero a los últimos 14 años. Buena parte de los últimos 14 años. A que el gobierno o los gobiernos que se han sucedido nos han hablado de que es importante tener ciertos criterios de proteccionismo. En el gobierno de Correa se hablaba mucho de la autarquía, es decir, nosotros podemos producirlo todo. Una mentalidad de comarca frente a la mentalidad de globalización, que es la que debe existir en nuestro país. Como decía Caterina, en el teléfono celular estamos definitivamente conectados con el mundo en tiempo real. Pero yendo contracorriente, se planteó esta postura, esta mentalidad. Recordemos una frase trillada del gobierno de Correa: cuidado, caemos, decía él, en el bobo aperturismo. Bueno, el bobo aperturismo es exactamente lo contrario a la liberalización del comercio. Y ciertamente por estar, diría yo, afincados en esta tesis del bobo aperturismo, no hicimos absolutamente nada en materia de libertad comercial, salvo en los últimos 6 meses del gobierno de Correa, cuando gracias a un ministro, el señor abogado Cassinelli, se logró en tiempo récord, y eso es digno de felicitación para él, no tanto para el gobierno, el acuerdo con la Comunidad Económica Europea. Contra el criterio del presidente logramos el acuerdo con la Comunidad Económica Europea, pero eso es como un lunar en todo lo que tiene que ver con la gestión de ese gobierno. Es curioso que en pleno siglo XXI puedan prevalecer tesis que eran o son más bien propias del mercantilismo del siglo XVI, el ministro de Finanzas de Luis XIV, Colbert, que pensaba que realmente lo que había que hacer era acumular especies monetarias, tesoro, oro, que llegaba de las colonias. Bueno, esa es una de las razones por las cuales los países que decidieron mantener esa tesis mercantilista en Europa no se desarrollaron como otros países que tuvieron una visión mucho más amplia hacia el mundo: Holanda, Gran Bretaña, etcétera. Definitivamente, Ecuador necesita seguir adelante con una política que, bueno, en cierto modo, pues la puso en vigencia
el gobierno de Correa con el mercado común europeo, pero necesitamos hacer más, mucho más en este campo. No es posible que Chile, por ejemplo, tiene 29 acuerdos comerciales, Perú tiene más de 21 acuerdos comerciales, Colombia seguramente está entre 15 y 20, y el Ecuador, para efectos prácticos, ¿qué podríamos decir? Claro, podemos señalar hay unos acuerdos por aquí, por acá, pero desde el punto de vista de acuerdos que signifiquen realmente un impacto económico, muy poco es lo que tenemos. Por eso es que es necesario seguir adelante con el trabajo que se hizo en los últimos meses del anterior gobierno, ya me refiero al gobierno de Moreno, para tratar de llegar a un acuerdo comercial con los Estados Unidos, oportunidad que la perdimos, recordemos, allá por el año 2005-2006, cuando la puerta estaba abierta para hacerlo. Chile, por ejemplo, que esto no parezca simplemente como una estadística de que uno debe tener más acuerdos comerciales, pero Chile tiene, como consecuencia de los acuerdos comerciales que ha venido firmando a lo largo de los últimos 20, 25 años, el 75% de sus exportaciones van a mercados que tienen el 87, casi el 90% del Producto Interno Bruto global. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tratar de buscar. ¿Y por qué es esto necesario? Porque aparte de que con esto diversificamos las exportaciones, que es importante, al abrir nuevos mercados, estamos de alguna manera dejando de tener todos los huevos en una canasta. Vimos lo que pasó el año anterior cuando a China se le ocurrió prohibir las exportaciones o las importaciones de camarón desde el Ecuador, argumentando que desde aquí le estábamos exportando el COVID, cuando todos sabemos que los que crearon el COVID fueron justamente los laboratorios chinos, el laboratorio de Wuhan. Pero no teníamos otra alternativa y el ministro de Comercio en ese momento tuvo que correr a buscar soluciones hasta que finalmente pues se dio la solución. Si tuviéramos mercados más diversificados, no tuviéramos nosotros que enfrentar ese tipo de problemas. Reducción del costo de vida, evidentemente, aranceles altos significa mayor nivel de precios internos en el Ecuador, mayores costos. Por eso es que se dice, y todo el mundo repite, Ecuador es un país caro. Y dicen es un país caro porque tenemos una moneda dura. Bueno, falso totalmente, porque ocurre que hay países que tienen moneda dura y que definitivamente no son países caros. Suiza sería un ejemplo. Aquí somos caros porque tenemos altos costos, ¿no?, que también se abaratarían con una apertura de los mercados. Y lo que es más importante, la satisfacción para el consumidor. Disminuyendo los costos de producción, nos volvemos más competitivos. Todo esto está entrelazado. No sé si ya estoy más o menos con el tiempo, pero antes de eso quisiera ver si puedo compartir con ustedes unos cuadros, unos gráficos, perdón, para culminar esta. No sé si está ahí. A ver, en realidad vamos a ir aquí. Este cuadro, a ver, déjame ver, aquí para que no se... En este cuadro, lo que tenemos realmente es el resultado global del índice de libertad económica. He cogido aquí 5 países, Estados Unidos, Chile, Haití, Ecuador y el mundo como promedio. Miren dónde está el Ecuador. Ecuador es la línea color rosado, no sé de qué color les aparezca a ustedes, es la línea que está al final. Aparecemos nosotros con un índice de libertad económica de 50.8 sobre 100. Pero ¿qué es lo curioso aquí? Que la línea plomo, el Ecuador al lado del índice como todo. Y la línea amarilla es la
es la línea del promedio del mundo. O sea, estamos definitivamente debajo del promedio. Y finalmente, en las dos líneas superiores, ustedes ven la línea roja y la línea azul. ¿Quiénes están compitiendo por tener más libertad económica allí? Estados Unidos y Chile. Es sorprendente que Chile, un país que, bueno, 35 o 40 años atrás estaba en la misma situación económica del Ecuador, hoy está en los primeros lugares de libertad económica en el mundo. Este es el índice global que nos ubica, como ya dije hace un momento, en el puesto 158 entre 180 países. A ver. En lo que tiene que ver con libertad comercial, en el índice, mientras el mundo aparece en promedio con un 71%, Ecuador aparece en el 59.8%. Es decir, estamos debajo del promedio mundial. Y si vemos nuevamente a los países vecinos, ustedes verán que Ecuador, en lo que tiene que ver con libertad comercial, está en el último lugar entre estos países que yo he escogido nuevamente. Quien está arriba, en la línea azul y la amarilla, pues prácticamente igual, aunque Perú aparece ligeramente en un nivel superior con 86.4 frente a 83% de Chile. Quien es Colombia con el 77%, y debajo de Colombia he escogido estos países, se pueden escoger otros más, pero quería hacer notar que Haití tiene más libertad comercial que el Ecuador. O sea, a mí ya no me sorprendería que dentro de poco tengamos una misión económica de Haití para darnos asesoría a los ecuatorianos al paso que hemos ido. Creo que eso va a cambiar, pero es importante saber dónde estamos. El próximo gráfico, y muy rápidamente, entiendo que ya estoy sobre el tiempo, era solamente para señalar algo que en cierto modo lo tocó Caterina, la necesidad que tenemos de reducir los aranceles. Miren ustedes, en un lapso que va del 95 al 2019, Ecuador ahí sí está en los primeros lugares, pero en el sentido absolutamente contrario de lo que requeriríamos. Ecuador tiene los más altos aranceles. Un arancel promedio está por el orden del, bueno, superior al 8% en este cuadro. Y ustedes verán que Haití está por debajo nuevamente. Colombia, la línea roja está por alrededor de 3% en promedio. Perú ligeramente por encima del 2%. Y Chile, que tiene pues un proceso agresivo de desgravación arancelaria, está por el orden del 1% o tal vez 0.8% del 1%. Es evidente qué es lo que tenemos que hacer en materia de aranceles. Y con el último cuadro, espero que salga. A ver. No sé por qué no lo puedo poner, pero este era el penúltimo. Bueno, el último cuadro, que por algún motivo no lo puedo presentar, simplemente tiene que ver con la relación entre los aranceles del Ecuador y los aranceles del mundo, mientras que el promedio de los aranceles del mundo, de todos los países del mundo, tienen una tendencia hacia abajo. La tendencia del arancel en el Ecuador es hacia arriba. Bueno, la tarea está allí. En economía yo siempre digo, no hay nada nuevo bajo el sol, es cuestión de aplicar las cosas que dan resultado en otros países. No tenemos que inventar nada, es cuestión de ser prácticos y eclécticos y hacer lo
que definitivamente otros países han logrado hacer para conseguir progreso y bienestar para sus países. Gracias. Muchísimas gracias al economista Carlos Julio Manuel por esta charla tan interesante. Ahora vamos a abrir ese espacio de preguntas y respuestas. Para esto va a moderar para nosotros Claudia Furiati. Claudia, por favor, adelante. Perdón, ahora sí. Agradecidos con nuestros panelistas distinguidos de poder exponer ante esta audiencia, que son jóvenes estudiantes en formación en el área de administración y comercial de la SPOSH, además en la zona de nuestra querida sierra, estos temas prioritarios que nos ponen norte dentro de lo que debe ser Ecuador en los próximos meses y años. Vamos a dar paso a preguntas y respuestas. Invitamos a nuestros estudiantes a que puedan seguir formulándolas, pero antes quería una vez más agradecer a la Facultad de Administración de la SPOSH en la persona del vicedecano, que se excusa porque tiene ahora que atender clases, pero él pues dejó a los estudiantes en su representación. El ingeniero Rodrigo Moreno Álvarez, muchísimas gracias por darnos esa oportunidad, y a la vicerrectora administrativa, la doctora Rosa Saeteros. Ambos, muchísimas gracias por esta oportunidad de llegar a ustedes y traer estos temas vitales. Seguido vamos a dar paso a la primera pregunta que vamos a dirigir al abogado Caterina Costa. ¿Cómo Ecuador puede fortalecer los pactos económicos y abrirse a nuevos mercados? Caterina, adelante. La apertura comercial, yo creo que con las cifras, las que he presentado yo, las que presenta el doctor Carlos Julio Manuel, es un camino evidente. Lamentablemente no siempre lo entienden así los gobiernos, ¿no? Inclusive se mencionó el acuerdo con la Unión Europea, realmente que estaba bloqueado el gobierno del expresidente Correa y sencillamente no quería avanzar hasta que con cifras se le demostró lo catastrófico que hubiera sido no avanzar en la concreción de ese acuerdo comercial, y llegamos a última hora porque perdíamos las preferencias arancelarias. O sea, hubiera sido nefasto para el país esos sectores. Con cifras se le demostró cómo participaban empresas de todas partes del Ecuador, de todo tamaño. Entonces, el país tiene que tener una agenda comercial como lo han hecho otros. Nosotros, como Ecuador, estamos atrasados y es muy lamentable porque tenemos productos extraordinarios. Colombia y Perú nos llevan ventaja con un montón de países. ¿Y por qué es tan importante un acuerdo comercial también? Porque los empresarios necesitamos certeza, necesitamos un marco de reglas claras sobre el cual sabemos que podemos mantener relaciones internacionales de mediano y largo plazo. Y eso solo lo da el acuerdo comercial. Necesitamos seguridad jurídica. Entonces, pensar que el próximo año se vencen las preferencias arancelarias como ha sucedido con Estados Unidos, que nos renova con frecuencia, y este es un sistema unilateral de Estados Unidos hacia ciertos países, entre los cuales están Ecuador. Entonces, estar dependiendo de las respuestas o de las posiciones de un país respecto de nosotros, pues genera incertidumbre que no es deseable. Entonces, ¿qué podemos hacer para fortalecer esa agenda comercial? Obviamente nosotros del sector privado, los gremios, hacen un rol importante en eso, presionar a los gobiernos para que eso sea agenda de país, que sea una política pública. Y después viene lo difícil también. Una vez que tuvimos el acuerdo con la Unión Europea, que esto fue en diciembre del año 2016, tenemos nosotros que usarlo, tenemos que aprovecharlo, tenemos que hacerlo crecer, tenemos que sacarle el jugo. Y ahí ya viene la responsabilidad en cancha nuestra, cumplir con lo que el acuerdo dispone, y
ubicar nuestros productos, ya viene un trabajo casa adentro, competitividad, búsqueda de oportunidades. Esta mañana hablaba con la viceministra de Promoción de Exportaciones, la economista Lorena Conans, y yo le decía que las oficinas comerciales tienen que hacer inteligencia comercial, tienen que ayudarnos a ver dónde están las oportunidades en el Ecuador, porque a veces los empresarios tienen ideas, pero no necesariamente esas son las ideas que el mercado en el mundo está requiriendo. Entonces, hay que hacer un trabajo, como siempre, la triple hélice, sector público, sector privado y academia, para fortalecer esos pactos económicos, comerciales, en base a una agenda definida como política pública. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos además la buena noticia que nos acompaña a partir de hace breves minutos, la doctora Jenny Basantes, quien es la decana de Administración de Empresas. Bienvenida, doctora, y al final ella nos va a brindar unas palabras. Sigo con las preguntas para el doctor Carlos Julio Manuel. ¿Qué debemos hacer en materia comercial para avanzar en el índice de libertad económica? Creo que ya parte lo explicó, pero bueno, pudiéramos hacer algunas precisiones. Bueno, lo ha dicho hace un momento Caterina, yo lo resumiría en voluntad política. Esto no depende de Esto no depende de ninguna otra institución, sino exclusivamente de que un gobierno que tiene un plan claro de cómo sacar al Ecuador de la postración económica en que se encuentra, debe tomar medidas. Como dije al inicio, el tema de la apertura comercial, donde nos han sacado ventaja nuestros vecinos, tanto del norte como del sur, ya di los datos, en los gráficos podemos ver exactamente por qué estamos como estamos. Es importante, pero claro, no es lo único que hay que hacer en el Ecuador. El Ecuador requiere un plan económico que ataque varios frentes. En eso el Instituto Ecuatoriano de Economía Política ha tenido un enorme aporte a través de 5 propuestas que se han venido haciendo hace tiempo, aparte de la que estamos hablando el día de hoy. Por ejemplo, una que es fundamental es la modernización del sistema financiero. Si Chile está como está, es porque simultáneamente con la apertura comercial modernizó su sistema financiero. Chile tiene uno de los sistemas financieros más modernos del mundo, con todo lo que significa pues un mercado bursátil, un mercado de seguros, un mercado bancario. Hay desde el mes de octubre una presentación, una propuesta del foro del Instituto Ecuatoriano de Economía Política en la Asamblea Nacional para modernizar el sistema financiero, que es la única manera para poder reducir las tasas de interés, porque de lo que se trata es de integrar el pequeñísimo mercado ecuatoriano a un océano de liquidez que hay en el mundo, como es el caso de Panamá. Panamá es un país que no tiene ni de lejos los recursos naturales que tiene el Ecuador ni las potencialidades. Sin embargo, Panamá tiene un mercado financiero definitivamente moderno, más de 50 o 60 bancos extranjeros, mientras que el Ecuador, para efectos prácticos, no tiene ningún banco extranjero. El Citibank es un banco, no es un full-fledged bank aquí en el Ecuador. Antes teníamos más bancos extranjeros, el Banco de América, Holandés Unido, entre otros, Lloyds Bank. Entonces, no solo la apertura comercial, ya sabemos lo que hay que hacer en la apertura comercial. Comience a hacer una desgravación arancelaria, baje los aranceles. Cuidado, seguimos con esta tesis que lamentablemente, y lo voy a decir aquí, le escuché hace pocos días al ministro de la Producción, que dijo que la propuesta de reducir el ISD se veía un poco complicada en función de que ese impuesto recauda. Claro, recauda como $1.000 millones, pero el propósito de ese impuesto no era recaudar
era supuestamente frenar la salida de capitales, que a mí tampoco me gusta, pero no podemos confundir los objetivos. Entonces, si nosotros no reducimos, yo soy partidario de la eliminación total, ni siquiera gradual del ISD. Si no eliminamos el ISD, entonces, ¿cómo podemos modernizar el sistema financiero? ¿Cómo podemos atraer la inversión extranjera? Entonces, por eso es que digo que si bien estamos tratando aquí estos temas en compartimentos, nosotros tenemos que tener una visión global. Por eso hablaba yo del índice de libertad económica, que de manera global nos ubica ¿dónde? En el puesto 158 en 380 países en el mundo. Y si yo pudiera hacerle una recomendación al presidente de la República, es que en lugar de poner, como ha sido costumbre en el Ecuador, la foto del presidente de la República en cada dependencia pública, se ponga el índice de libertad económica para saber cada funcionario qué es lo que tiene que hacer para ir mejorando en el tiempo. Y es importante ese índice porque a los ecuatorianos nos gustan las cifras y especialmente nos gustan las cifras cuando tiene que ver con el fútbol. No hay un ecuatoriano que se precie de ser ecuatoriano que no sepa en qué lugar está su equipo de fútbol y cuántos goles a favor tiene y cuántos goles en contra y qué partidos le faltan. Bueno, yo pienso que debemos un poco pensando fuera de la caja, porque tenemos un problema muy grave entre manos, hacer las cosas de manera diferente. Yo diría que me pondría como objetivo, así como decía Caterina, lo que se había propuesto el gobierno peruano en cuanto a exportaciones cafeteros, yo diría, pongámonos un objetivo en el cual decimos, hoy estamos en el puesto 58, pero voy a ir bajando por lo menos 10 o 15 puntos anuales a través de todas las medidas que voy a tomar para ganar más libertad económica, porque eso se va a traducir en crecimiento económico, se va a traducir en mejoramiento del estándar de vida de los ecuatorianos, donde felizmente pues tenemos esa ancla que se llama la dolarización. Bueno, sobre esto podemos hablar tanto, pero no voy tampoco a gastar más tiempo en este momento. Gracias, doctor Emanuel. Tenemos Bolívar Zacatoro nos pregunta ¿en qué afecta el arancel muy alto para nuestro país Ecuador? Caterina, si puedes responder esa pregunta, gracias. Gracias, Bolívar. Todo lo que se relaciona a tributos saca flujo de los bolsillos de los negocios, de las empresas, del sector productivo y lo manda al Estado. En este momento, el tema del flujo es muy delicado por la pandemia, la caída en las ventas. Este es un tema mundial y todos sabemos que una empresa puede quebrar por problemas de flujo, más allá de que no sucedería lo mismo por malos resultados. El caso de los aranceles nos hace más caros. Nosotros cuando importamos, y si hay aranceles a la materia prima y a los bienes de capital, a la maquinaria, como les demostraba en el cuadro, entonces eso necesariamente tiene que incorporarse a los costos de producción y todo lo que esté atado a ello hace más caro el producto que nosotros compramos, así como los precios, los famosos precios de sustentación, ¿no? Que hay para el arroz, el maíz y otros productos nacionales que son muy dañinos. Entonces, ese arancel alto carga toda la cadena de costos de un producto y si se vende localmente, pues es parte de lo que hace que Ecuador sea un país caro, que tenemos esa carga, pero cuando ya toca exportar, eso hace inviable una exportación, porque ahí sí tenemos que competir a nivel internacional y nosotros no fijamos los precios los da esa competencia y hay países que tienen los costos muy controlados y lo peor es exportar impuestos, o digamos que no puedes competir si vas a incluir impuestos en tu línea de costos. Entonces hay un doble efecto, pues en circunstancias normales
eso encarece el producto que nosotros compramos y a veces muchísimo. A veces hay productos, por ejemplo, el caso del cigarrillo. El cigarrillo tiene tanto impuesto que las plantas de cigarrillos en el Ecuador han tenido que cerrar porque el 75% es contrabando. Y el cigarrillo se viene no solo de Colombia y Perú, sino que viene de Centroamérica, del Asia, y entonces se perjudica la mano de obra nacional, la inversión nacional, la producción nacional por esta carga tan pesada de impuestos. Entonces, eso es indeseable en cualquier espacio, pero a nivel de exportaciones sencillamente le quita toda posibilidad de competir y entonces ese producto pues sencillamente no va a poder salir hacia mercados internacionales. Muchísimas gracias. Kenzo Romero dirige esta última pregunta, ya con esta cerramos el ciclo, al doctor Emanuel. Él pregunta, ¿cuál sería la manera adecuada de eliminar los aranceles en el sector productivo para con esto fomentar el desarrollo del mercado y sus ramificaciones como, por ejemplo, el sector automotriz? Bueno, Caterina mostró un cuadro donde estaban aranceles para bienes de capital, que es un absurdo. Y la idea es ir reducir aranceles, porque los aranceles son un impuesto que fomenta el contrabando. Acaba de decir algo muy importante, Caterina, efectivamente la planta produce cigarrillos en Quito. ¿Por qué no era factor el contrabando de cigarrillo que la dejó afuera? Entonces se ha perdido una empresa industrial, se han perdido trabajos, se ha perdido parte del Producto Interno Bruto ecuatoriano. Es lo que decía hace un momento. Hay personas que tienen todavía en su cabeza, antes decíamos un cassette, ya pues tenemos que modernizarnos, decir que tienen un chip. Cassette ya es obsoleto. Tienen un chip fiscalista recaudatorio. Por eso yo hice el comentario de lo que decía este señor Julio José Prado, de que cuidado, pues el ISD nos está ingresando $1.000 millones. Pero ¿cuánto nos está obstaculizando ingresos por inversiones? Es lo que preguntar, porque la economía hay que verla no como estática, sino como dinámica. Aranceles, dice, bueno, si bajamos los aranceles, entonces vamos a dejar de recaudar. Bueno, el punto es que los aranceles, lo único que contribuyen cuando su nivel es excesivo, es a fomentar el contrabando y a destruir empresas como la que acabamos de señalar. Yo volvería a hacer la pregunta a las personas que tienen alguna duda sobre esto. ¿Ustedes creen que cuando Chile se separó del Pacto Andino y dijo yo voy solo y voy a poner un arancel flat de 5% que puso Chile en su momento, y desde entonces pues lo ha venido bajando inclusive el 5%, o Perú que comenzó con alrededor de 2 o 3%, yo digo, es que los chilenos y los peruanos están locos, que están haciendo algo que va en contra de ellos. No, al contrario, están haciendo algo inteligente. Entonces, seamos inteligentes como los peruanos y como los chilenos y y como el resto del mundo, y tomemos las decisiones más adecuadas en este campo. Hay que mejorar el estándar de vida de los ecuatorianos. Hay que mejorar los índices de empleo, hay que hacer crecer la economía. Si no se hace crecer la economía a través de esa y otras tantas medidas, será muy difícil resolver los problemas de desempleo, de subempleo y de pobreza que son gravísimos en el Ecuador en la actualidad. Yo no creo que un gobierno debe felicitarse por aumentar el número de personas que reciben el bono de la pobreza. Debería ser al revés, porque en realidad cuando uno ve a los partidos de derecha o de izquierda, uno se pregunta por quiénes son los que votan por los partidos de izquierda. Los pobres votan por los partidos de izquierda. ¿Y quiénes votan por los partidos de derecha? Bueno, clase media, clase alta. Entonces la pregunta es,
¿A quién le interesan que hayan más pobres en un país? A los partidos de izquierda. Entonces debemos resolver el problema a través del crecimiento económico, eliminación de trabas que dificultan que se haga realidad ese enorme potencial que tiene la economía ecuatoriana para poder resolver el problema del desarrollo, que en el Ecuador, pues teniendo la dotación de recursos que tiene, es relativamente más fácil hacerlo. ¿Se requiere voluntad política? Yo pienso que el actual presidente, que se ha identificado con las causas liberales, va a estar en línea con lo que estamos diciendo aquí en este momento. Lo que hay que hacerlo y hay que hacerlo rápidamente, porque cuando un gobierno recién entra es cuando tiene el mayor capital político posible y puede darse el lujo de ir girando contra ese capital político. Con el paso del tiempo, ese capital político se desvanece y llega pues prácticamente a su desaparición, como fue el caso de Lenín Moreno, cuyo nivel de aceptación política es una curva asintótica llegando a cero al final de su gobierno. Es lo que le podría decir en síntesis a quien preguntó lo que usted dice, Claudia. Sí, Kenzo fue. Muchísimas gracias, doctor Emanuel. Bueno, ya con esto cerramos la actividad. Queremos invitar a la decano Jenny Basantes para que nos brinde sus palabras finales, y luego Carlos Cobo nos va a hacer la despedida de la jornada. Doctora Basantes, adelante. Muchísimas gracias por estar. A ustedes, muchas gracias. Yo quiero, a nombre de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y de la Facultad de Administración de Empresas en particular, expresarles mi saludo respetuoso a todos quienes la tarde y noche de hoy hemos estado conectados compartiendo una realidad que es muy cierta, y, cómo no, agradecer muy sinceramente a ustedes, Caterina Costa, economista Carlos Julio Manuel, yo diría unos referentes en las áreas comercial y económica de nuestro país. Totalmente de acuerdo con sus pronunciamientos. Solamente el trabajo colaborativo de quienes han hecho posible este importante webinar para beneficio de nuestros estudiantes. Para ustedes, señoritas y señores, esto es el futuro de nuestro país, como lo avisoran en la mirada de dos expertos en las áreas que han manifestado en la tarde del día de hoy. Yo creo que nuestro país, como muy bien lo decía el economista Carlos Julio Manuel, somos ricos en riqueza material, en el sentido de los recursos que tenemos, pero sobre todo yo quisiera que capitalicemos ese talento humano que tenemos, generando una cultura de patria, cultura bien entendida de hacer país, optimizando los recursos que tenemos, pero sobre todo también reconociendo que solamente el trabajo articulado entre quienes tenemos esa responsabilidad social como Centro de Educación Superior lo debemos hacer. Lo decía muy bien, con mucha propiedad, Caterina, que el trabajo debe ser de la mano, gobierno, academia, sector privado. Solamente así no soñaremos en un futuro, sino que lo asumiremos como una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Sigamos esos buenos ejemplos de Perú, de Chile. El benchmarking o la tecnología del obvio dice eso. No vamos a descubrir nada, simplemente es aprender de experiencias que otros han desarrollado y que los resultados han sido altamente exitosos. Aprendamos de eso, de esos testimonios de vida y también del momento en el que se encuentra nuestro país. Estamos en un tiempo de cambio, un tiempo de encuentro, lo ha dicho el actual presidente, que eso se aproveche en el buen sentido de la palabra para que tengamos un Ecuador que nos merecemos todos los ecuatorianos. ¿Y todo gracias a qué? A que estén en los lugares que deben estar administradores de empresas, de vidas, de organizaciones. Mi sincero agradecimiento a ustedes por la organización de este evento importante con exponentes de altísimo quilate, y a ustedes, distinguidos Carlos Julio, Emanuel, y a usted, Catarina, mi respeto y mi gratitud por haber abierto un espacio en sus agendas para compartir con nuestros estudiantes. Tenga una buena noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Jenny Basantes. Acabamos de escuchar a la decana de la Facultad de Administración de Empresas. Quiero nada más agradecerles a todos ustedes por haber estado aquí conectados con nosotros en esta jornada. Agradecerle también a nuestros ponentes, a la abogada Caterina Costa y al economista Carlos Julio Manuel. Muchísimas gracias por compartir con los jóvenes que están interesados
en saber pues más de estos temas y sobre todo de un tema tan importante como es la apertura comercial. Desgraciadamente el tiempo siempre nos queda corto, pero esperamos en algún futuro seguir conversando estos temas que son tan importantes y tan necesarios justamente para potenciar la economía de nuestro país. Quiero agradecerle a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo por todo el apoyo y a las diferentes organizaciones y aliados estratégicos que han permitido que podamos llevar esto a cabo. Muchísimas gracias con todos y muy buenas noches.